Mi nombre es Camilo Gómez y hoy hablaremos sobre interfaces curvas. Inicialmente hay que definir un concepto, el cual es la región de interfase. Primero, ¿qué se conoce como una fase? Una fase termodinámicamente es un espacio con ciertas propiedades intensivas como la presión, la temperatura o la concentración, las cuales se mantienen constantes, generando así un ambiente molecular. Como podemos observar en la figura 7,15a, existe una fase alfa y una fase beta, las cuales cada una por separado tienen un ambiente molecular. Ahora observemos la figura 7.15b. En esta ya se observa la fase alfa y la fase beta separadas por otra fase. Esta fase, que viene siendo como la fase de transición entre una fase alfa y una fase beta, es la región de interfase. Es una región la cual tiene propiedades totalmente diferentes a la fase alfa y a la fase beta. La región de interfase, eh, como se la conoce, capa interfacial, capa superficial, otros nombres que también se le conoce. En el laboratorio, mediante cálculos de mecánica estadística y estudios de luz reflejada, se ha buscado saber cuál es el diámetro de esta fase y se ha encontrado que para un líquido puro y su vapor respectivamente es apenas de 3 diámetros moleculares, o sea, 3 moléculas. Pero incluso se ha llegado a encontrar que para otros tipos de sistemas, como lo pueden ser un líquido sólido, podría ser este cambio mucho más abrupto. Otro tipo de clasificaciones de interfaces son las que se encuentran en la tabla 15, la cual tiene tipos de ejemplos. Iniciemos viendo la figura 15.1. En esta figura se representa el equilibrio de un líquido con su respectivo vapor. Viendo esta figura podemos encontrar que en la fase líquida se encuentra una molécula la cual tiene un número alto de interacciones moleculares, mientras que en la superficie podemos encontrar una molécula la cual tiene un número menor de interacciones moleculares. Se ha encontrado que a menor número de interacciones moleculares, mayor será la energía interna promedio de las moléculas. Ahora sí, también se inicia a definir unos nuevos conceptos. Se inicia a definir A, siendo el área de interfase entre las fases alfa y beta. También se inicia a definir dA, el cual es el cambio en esta área de interfase. Después también se ha encontrado que realizando un trabajo positivo se puede incrementar el área de interfase y este cambio se ve relacionado proporcionalmente entre el trabajo y el área de interfase, pero hay que agregarle una constante, la cual es la constante de proporcionalidad, que para este caso, esta constante de proporcionalidad viene siendo la misma tensión interfacial o tensión superficial. Ya teniendo en cuenta esto, se encontró que el trabajo realizado sobre un sistema cerrado de fases alfa y beta es o está definido por la ecuación 7,26, en la cual dice que el trabajo es igual al trabajo asociado al cambio del volumen reversible, PdV, más el trabajo que es necesario para el cambio de la fase, de la interfase. Ahora se hablará sobre interfaces curvas. Se sabe que cuando la interfase entre beta y alfa es curva, las presiones totales en la fase alfa y en la fase beta son diferentes. Analicemos la figura 7,21. A. En la figura se observa que se está ejerciendo una presión alfa sobre el sistema para incrementar el área de interfase. Cuando incrementamos esta área de interfase estamos generando un trabajo. A su vez, el área beta va a disminuir puesto que el émbolo va a salir expulsado hacia afuera. Entonces con esto podemos concluir que ya que para realizar
incrementar la presión en alfa, esta incrementa el área de interfase, por lo que la presión de alfa es mayor que la presión de beta por el trabajo ejercido. Ahora en la ecuación 7,31 se puede ver cómo se puso en términos de la presión ejercida por ambos émbolos y el cambio del volumen de ambas fases la ecuación del trabajo. También se sabe que el volumen total del sistema es igual al volumen de la fase alfa más el volumen de la fase beta, ya que la región de interfase tiene un volumen que se considera despreciable. Ahora observemos la ecuación 7,32. En esta ecuación se está relacionando el trabajo que hace el sistema sobre el émbolo. Y pues ya teniendo la ecuación 7,31 y la ecuación 7,32, se las pasa a igualar y al igualar estas ecuaciones llegamos a la ecuación 7,33, que es la que nos relaciona la diferencia entre las presiones de las dos fases con la tensión superficial y el cambio del área de la interfase con el cambio del volumen de la fase beta, que es sobre de la fase alfa, que es sobre la cual estamos ejerciendo la presión. Esta ecuación nos va a ser muy útil posteriormente. Iniciemos analizando la figura 7,21. B. Esta diferencia de la A se le introduce un término que es R mayúscula, siendo R mayúscula radio de contacto. Con este radio de contacto, posteriormente vamos a poder calcular la diferencia del volumen de la fase alfa y la diferencia del área interfacial en términos de radio de contacto. Ya teniendo esto, posteriormente se pasará a reemplazar estas variables en la ecuación 7,33, lo cual nos da como resultado la ecuación 7,34, la cual nos sirve para una interfase esférica. Esta ecuación ya fue deducida por Young y por Laplace en 1805 de manera independiente. Además, hay que analizar algo muy curioso de esta ecuación, que es que cuando el radio de contacto tiende a infinito, la diferencia entre las presiones en ambas fases va a ser igual a cero. Además, esta ecuación es muy importante para algo que se llama ascenso capilar, el cual es un método de medición de la tensión superficial en interfaces curvas. Como ya se mencionó anteriormente, con la ecuación 7,34, la cual se puede utilizar para calcular la tensión superficial mediante el método de ascenso capilar. Ahora observemos la figura 7,22. Antes de esto hay que tener muy claro algo. La magnitud de las interfaces depende de la magnitud relativa de las fuerzas adhesivas entre el líquido y el vidrio y las fuerzas cohesivas en el líquido. En el primer caso, en la figura A, se observa el caso que se da cuando las fuerzas adhesivas superan las fuerzas cohesivas. El ángulo θ se encuentra entre 0 y 90 grados centígrados, mientras que en el caso B, cuando las fuerzas cohesivas superan las fuerzas adhesivas, entonces el ángulo θ se encuentra entre 90 y 180 grados centígrados. Por eso la forma de la curva cóncava. Y pues eso con respecto a las fuerzas de adhesión. Ya observando la figura 7,23, podemos tomar en cuenta que la presión en el punto 2 y en el punto 3 de la figura A son iguales. También se sabe que la presión en el punto 2 y en el punto 3 de la figura A, ya que ambas están a la misma altura, también son iguales. Pero se sabe que la presión en el punto 5 es mayor que la presión en el punto 3. Y esto se debe a que la interfase del capilar es una interfase curva. Pero entonces, ¿qué va a pasar? El sistema debe llegar a un equilibrio. Por lo tanto, el líquido sube por el capilar y se llega a la forma de la imagen B. En la imagen B ya se encuentra el sistema en equilibrio, con las presiones, pues podría decirse que iguales. Y teniendo en cuenta ya
el sistema en equilibrio de la imagen B se puede llegar a la ecuación 7,35, que es la que observamos ahí. Después de eso, anteriormente se puede mencionar que con la ecuación 1,9, aquí se tiene unas igualdades en las cuales se introduce la densidad de la fase alfa y la densidad de la fase beta, y en la ecuación 7,34 ahí se tiene pues lo que ya se había, a lo que ya se había llegado anteriormente. Y ya teniendo en cuenta estas dos, y con la ecuación 7,35 despejada, a la cual llegamos gracias a la figura 7,23b, podemos llegar a la ecuación 7,36, con la cual podemos calcular la tensión superficial utilizando la densidad de ambas fases, la gravedad, la altura y el radio de contacto. Aquí hay algo que hay que tener muy claro, que es que para un vidrio limpio en el cual se encuentre un sistema líquido y su respectivo gas, el ángulo de contacto suele ser cero, ¿sí o no? Por lo tanto, uno puede asumir que el radio de contacto es igual al radio del capilar, que es algo que es fundamental para el momento de desarrollar estos cálculos, ya que de no ser así, como se muestra en el siguiente caso, se complica un poco a la hora de desarrollar los cálculos. Y pues ya con la coseno 7,36 o con la coseno 7,37 más fácilmente se puede calcular la tensión superficial de un líquido mediante el método de ascenso capilar. Ahora analicemos el caso que se da cuando el ángulo θ es diferente de cero. Observemos la figura 7,24. En la parte A se observa cuando el radio de contacto es diferente al radio capilar, mientras que en la figura B se observa cuando el radio de contacto es igual al radio capilar, y esto se debe a que el ángulo θ es igual a cero. Cuando el ángulo θ sea diferente de cero, nos tocará calcular el radio de contacto con la ecuación que se muestra en la parte derecha de la figura 7,24, que el radio del capilar es igual al radio del contacto por el coseno del ángulo θ, por lo que nuestra ecuación para calcular la tensión superficial va a cambiar. Pero ¿qué pasa aquí? Que es muy difícil medir los ángulos de contacto, entonces el método de ascenso capilar es preciso principalmente cuando el ángulo θ es igual a cero. Ahora miremos un caso de aplicación industrial. Los tejidos impermeables, ¿cómo funcionan? En la figura 7,24 podemos ver eh, las fibras como la que se entretejen, y estas fibras actúan como capilares. Pero ¿qué pasa? En la industria a los tejidos y a las telas se le agrega polímeros de silicón para que al agregarle estos polímeros el ángulo de contacto de las gotas de agua supere los 90 grados, por lo que el agua no va a poder penetrar las prendas. A su vez, esto se puede observar en la figura 7,26, en la cual se ve una tela impermeable. Se encuentra un ejemplo, un ejercicio de ascenso capilar para la persona que lo quiera realizar del libro Principios de Físico-Química de Levin. Bibliografía. Muchas gracias.